Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Si nosotros nos detenemos un poco a pensar cómo debe ser el Estado, cómo es, podríamos contribuir entre todos a que fuera mejor. Del Estado dependemos todos y en todo. En unos casos de manera directa, en otros de manera indirecta, pero justamente por eso el bien, el objetivo, el fin del Estado es buscar el bien común público, general, no el particular. Entonces, en la medida en que más eficiente sea el Estado, mejor nos va a todos y mejor es el desarrollo del país. Para analizar ese tema, mi invitado esta noche es nuevamente el exconstituyente constitucionalista Jesús Pérez González Rubio. Bienvenido de nuevo a Mesa de Opinión. Muchas gracias, Ricardo. Muy grato estar aquí en esta mesa. Muy bien. ¿Cómo hacer eficiente el Estado? Porque es una desgracia decirlo, nosotros tenemos un Estado en muchos aspectos muy ineficiente, y si exagero, pues agarrémonos. ¿Por qué es ineficiente el Estado colombiano? Primero, porque es un Estado clientelista. La contraparte del Estado clientelista es el Estado en que todos los cargos de carácter administrativo y técnico de ese Estado están sometidos a lo que los americanos llaman civil service, los franceses carrière administrative y nosotros los colombianos carrera administrativa. En el Estado hay dos tipos de servidores públicos. Unos de carácter político, que son los ministros, los viceministros, los jefes de departamentos administrativos, los subjefes de departamentos administrativos, los gerentes de los establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales del Estado, y el siguiente escalón jerárquico, y luego todo un ejército de empleados de carácter administrativo y técnico. También existen los de confianza. Entonces, de un lado tenemos los funcionarios políticos y de confianza, que deben ser de libre nombramiento y remoción, que sirven para que el presidente de la República organice sus coaliciones, y de otro lado tenemos los empleados de carácter administrativo y técnico. ¿Cómo deben ingresar al servicio público para que éste sea un servicio profesionalizado? Los que van a ocupar cargos de carácter administrativo y técnico mediante concurso público y abierto y objetivo, que deberían hacer las grandes universidades de Colombia, las públicas y las privadas, de tal suerte que a nivel departamental, municipal y nacional podamos profesionalizar la administración pública en Colombia, como lo es en los países desarrollados. Y claro, si nosotros tenemos profesionalizado el servicio civil, pues vamos a tener una administración más eficiente. Pero mientras continuemos con el sistema de que
a dedo se nombran a las personas o se hace el simulacro de la meritocracia diciendo que se le encarga a no sé quién que presenten unas hojas de vida, pero no hay concurso público, ni abierto ni objetivo. Tenemos la farsa de la meritocracia y un Estado que no puede ser sino eficiente, porque además los funcionarios tienen 2 jefes en vez de tener 1. El jefe político en virtud del cual ingresa y en virtud del cual permanece en el cargo, y el administrativo. ¿Cuál de los 2 es más importante para el funcionario? Pues el que determina su ingreso y su permanencia. Muy bien. Y de esa manera no podemos tener un Estado eficiente. Bueno, ahí hay un... El otro gran elemento es que no hay verdadero control. Ya vamos para allá porque antes le quiero proponer otros temas. A ver, eso quiere decir, doctor Jesús Pérez, que estamos viviendo las secuencias desafortunadas del Frente Nacional, que si bien nos trajo la paz política entre liberales y conservadores, que derrotó la violencia política entre ellos, nos trajo la politiquería y la corrupción, porque si hay corrupción, habiendo distintas opciones, existiendo quien gobierne y quien haga oposición, es decir, ejerce el control, pues durante el amodorrado periodo del Frente Nacional, las costumbres políticas se corrompieron y allí se anidó la corrupción que estamos viviendo. Pero quisiera llevarlo antes de que hable de las otras razones por las cuales usted considera que tenemos un Estado ineficiente, antes de hablar del control y otros temas. Hay unos temas grandes entre los tantos que se pudieran mencionar y que hacen del Estado colombiano un Estado ineficiente. La estructura política del Estado colombiano, ¿qué tanto influye en la ineficiencia del mismo? Yo creo que nada. Tenemos 3 ramas del poder público, como la tienen todas las democracias. Tenemos unos organismos de control como los tienen todas las democracias. De manera de que nosotros seguimos unos estereotipos en eso, inventados por algunos países como son Inglaterra primero, los Estados Unidos, Francia, etcétera, y todo el sistema está montado sobre esos modelos, ¿no? En Europa predomina el modelo parlamentario, en Estados Unidos el modelo presidencialista, que ha sido imitado por todos los países de América Latina. Entonces, no se le puede culpar a la estructura, que es una estructura común a todos los países llamados de democracia occidental, pero solo que hay adicionalmente una cultura, ¿no? Si queremos ampliar el concepto, o hay una cultura de la legalidad en los países políticamente desarrollados, y hay una cultura de la ilegalidad en países como Colombia. Y hay una cultura no solo de no respeto por la Constitución y la ley, sino entre nosotros ni siquiera respeto por la vida. Pero acabamos de oír, en mi caso, escandalizado, un trino de un señor expresidente diciendo que en nombre de la autoridad de pronto podía justificarse una masacre
ya que en la contraparte había violencia. Yo todavía no puedo entender. No puedo salir de mi asombro. A ver, pero una cosa, es indudable que en Colombia hay, por ejemplo, 34 corporaciones autónomas regionales, con una autonomía que no dependen de nadie en la práctica, y que hay muchos organismos autónomos e independientes separados de la estructura general. ¿Quién controla a esos señores? Y de una vez, ¿quién controla a los magistrados de las Cortes o del Consejo de Estado si no tienen juez? En esas condiciones, esa estructura dispersa del Estado colombiano tiene que contribuir a la ineficacia del mismo, y no solamente a la ineficacia, sino a la corrupción y tantas cosas que se derivan de esos dos hechos, ¿no le parece? El tema no es de falta de control. Por el contrario, aquí nominalmente existe muchos controles. Muchos controles. Pero como no tenemos el personal ni la cultura de la legalidad, esos controles no funcionan, o funcionan a medias, o funcionan en función política, dependiendo de la política. Y entonces, en un país así, por ejemplo, los magistrados de las altas cortes tienen sus jueces, pero tenemos unas instituciones que no funcionan. Están establecidas en la Constitución, y si funcionaran, todo sería maravilloso. Pero el elemento humano y el sistema político clientelista, lo que Álvaro Gómez llamaba el régimen, no permite que el Estado funcione, porque todo se vuelve clientelismo. Y entonces tenemos presidentes que postulan para la Corte Constitucional unas personas cuestionadas desde antes, que luego llegan a delinquir, y luego le echan la culpa a la alta corte en vez de echársela al presidente que lo postuló y al Senado que lo eligió. Y así es todo en el país, todo perfectamente absurdo, porque no se cumple ni la Constitución ni la ley con honestidad. A ver, otro factor en el que quiero saber su concepto. Este país sigue siendo centralista, aunque en 1991 ustedes morigeraron el exagerado centralismo que teníamos. El país sigue siendo centralista. No se requiere, para hacer un Estado más eficiente, aumentar esa descentralización a efecto de que cada comunidad, cada región se sienta dueña de su propio destino y responda por él. Después de la primera pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el exconstituyente Jesús Pérez González Rubio, hablando de cómo o qué debía hacerse para hacer que el Estado colombiano sea más eficiente. Y había dejado planteado antes de la pausa el tema de la descentralización, que se aumentó en 1991, es decir, se disminuyó el grado de centralización de este país, pero seguimos siendo centralistas. Y decía, doctor Jesús, ese centralismo hace que
el Estado no sea más eficiente, porque una de las bondades de la descentralización es que cada territorio se siente dueño de su destino y en tal virtud responde más por él. ¿Su opinión? Mira, en materia de descentralización, la Constituyente del 91 hizo una gran labor. Descentralización fiscal. La descentralización fiscal que estableció la Constitución del 91 la recortaron luego los gobiernos del doctor Pastrana y del doctor Álvaro Uribe. Eso fue muy grave por dos razones fundamentales. Primero, porque las transferencias de la nación a los departamentos y a los municipios se hace con destino específico a gastos sociales, es decir, a gastos de salud y gastos de educación, fundamentalmente. Salud y educación con todo lo que eso significa. Simultáneamente, la Constituyente estableció que en un estatuto territorial se establecerían las funciones a cargo de la nación y a cargo de los departamentos y municipios. Fue difícil expedir esa ley, pero ahí está la ley que no llena las expectativas de la Constitución. En materia de descentralización política, la Constitución del 91 ratificó la elección de alcaldes y creó la elección de gobernadores. Debo decir que sin mi voto, porque yo tenía una fórmula diferente, como era, y así la presenté en la Constituyente, como la era de que los gobernadores fueran elegidos por las asambleas de ternas que enviaba el presidente, ya que el gobernador era el representante del presidente en el departamento y jefe de la administración departamental. Entonces me parecía a mí que el pueblo representado por las asambleas y el presidente de la República, que representaba a todo el país, debían ambos intervenir en la elección de los gobernadores. Por lo menos así se le habrían dado a las asambleas alguna función, que las que tienen son muy escasas y muy sin importancia. Las asambleas departamentales no se justifican en este país. Y lo mismo pasaría, según mi propuesta, con los alcaldes que serían elegidos por los consejos de ternas que enviaría el gobernador. Eso tenía además una implicación en materia de calidad de los gobernadores y de los alcaldes, porque el jefe del Estado comprometía su nombre en la postulación de esas personas y se lograba el objetivo de hacer más descentralización y hacerla más democráticamente. Yo creo que eso también hubiera tenido un impacto en la moral pública. Pero resulta que eso no fue lo que decidieron las mayorías en la Constituyente, y yo creo que ya eso es algo imposible de reversar. Lo que ha quedado claro es que ha habido una enorme corrupción a nivel departamental y municipal, también a nivel nacional. Y claro, todo eso porque no hay suficiente control. En la Constituyente yo propuse un organismo de control diferente del control numérico legal y diferente del control de gestión, que fuera el control de resultados.
Si hay un plan de desarrollo nacional, un plan de desarrollo departamental, un plan de desarrollo municipal, es necesario que al lado del control numérico legal o de sí se actúa con diligencia y cuidado, haya un control de resultados que significa que si el Estado ha determinado construir una carretera o subir un Sputnik a la estratosfera, eso se haga teniendo unos objetivos y una estructura de medios para alcanzarlo, con una cosa que se llama ruta crítica. Esa institución iba a tener cierta autonomía, pero era dependiente de la presidencia de la República, para que el presidente siempre supiera que un contrato importante se estaba desfasando en el tiempo, se habían saltado una etapa, iba a implicar un costo financiero adicional, y eso se supiera oportunamente porque habían unas personas encargadas de eso. En reemplazo de esta idea quedó una mención al control de resultados en la Constitución, tanto respecto de la Contraloría General como respecto de planeación. Pero permíteme que diga algo. Sí, señor. Hay unas cosas que se llaman las funciones administrativas de cualquier organización, que son planeación, que fija unos objetivos, la parte ejecutiva, que debe hacerlos cumplir, y la parte de control. Esas son las tres funciones administrativas más importantes. ¿Qué pasa? Que quien planea no puede ejercer el control de resultados. Quien ejecuta no puede ejercer el control de resultados. Y quien hace solo el control numérico legal tampoco. Se necesitaba una institución. Pues bien, esa idea que la ponen en práctica las empresas privadas en los Estados Unidos no tuvo acogida en la constituyente, y ahí está una de las tantas fuentes del despilfarro, de la corrupción, de el que una obra, por ejemplo, el deprimido de la 94, hubiera habido necesidad de pagarlo 4 o 5 veces y que hubiera tomado 3 o 4 veces el tiempo previsto. Porque no hay control de resultados en Colombia. De pronto, amén de lo que dicen, ¿no le parece que fue un error suspender el control previo? No. Le termino la idea para escucharlo. Es indudable que el autogobierno, la coadministración no era conveniente. Era que suspender esa coadministración, porque ¿para qué ejercer un control después de que se han robado la plata, que es lo que viene sucediendo reiteradamente en Colombia? Como decía antes, el control que es importante es el control de resultados. Pero tocando ese punto, ninguna norma antes de la Constitución del 91 decía que las contralorías eran coadministradoras. Pero en la práctica lo eran. Claro.
y mientras hubiera control previo lo iban a hacer. Y allí había otra fuente de corrupción, otra fuente de chantaje. Eso había que eliminarlo y se eliminó. Pero no se creó algo que era indispensable, el control de resultados, de que el objetivo, la meta a alcanzar, se cumpliera dentro de los términos financieros y en el tiempo previsto, porque para eso existe la tecnología y existen los instrumentos. En los Estados Unidos el instrumento preferido se llama PERT. Con el ruego de que sea lo más breve posible, porque quiero preguntarle de varios tópicos que considero vitales en el propósito de que de pronto entendamos los colombianos que necesitamos un Estado eficiente, pero que para hacer que haya un Estado eficiente se requiere crear las condiciones para ello. En su concepto, ¿cómo es más eficiente el Estado? ¿Con un Estado centralizado como el que tenemos ahora, claro, con la disminución del centralismo que ustedes le imprimieron en el 91, con un Estado regional o con un Estado federal? Mira, otra cosa importantísima que se ha quedado escrita en la Constitución, como tantas otras, es la creación de las regiones. Ahí establecimos varias posibilidades de regiones, unas regiones administrativas y unas regiones territoriales, como entidades territoriales. Les faltó tomar la decisión y no dejarla en manos del Congreso. Unas instituciones que regionales de carácter administrativo han existido. Ahora mismo la costa atlántica es una región administrativa. Lo interesante es que se diera el paso hacia la región como entidad territorial. Solo que no pueden haber más de 3 entidades territoriales. Eso implicaría, donde hubiera una región, la eliminación de los departamentos. Y los departamentos han adquirido una legitimidad y un apego entre la gente. De ahí que haya sido hasta ahora imposible desarrollar el artículo constitucional que plantea la región como entidad territorial. Para superar a los departamentos es necesario consultar a la gente de los departamentos. Y eso está previsto en la Constitución, que la gente que tiene apego resuelva crear una entidad territorial más grande. Cuando hubo esta explosión de departamentos en la década del 60, el maestro Echandía acuñó una frase, ¿no?, que se creen todos los que quieran para en un momento dado suprimirlos a todos. Pero resulta que no ha sido posible. La norma está en la Constitución y yo creo que está bastante bien diseñada. No se puede superar a los departamentos sin una consulta democrática a la gente. Y eso está ahí previsto. Desafortunadamente no ha tenido el desarrollo que debería tener. Porque ¿qué es lo que le ha faltado a la Constitución del 91?
gente comprometida con ella desde el gobierno. Muy bien, nos toca hacer otra pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Estoy con el ex constituyente Jesús Pérez González Rubio, hablando un tanto de cómo buscar que haya un Estado en Colombia más eficiente. En ese sentido, nos parece importante tener en cuenta muchos factores. Alcanzaremos a tocar algunos de los más importantes. Por ejemplo, ¿cómo va a ser eficiente un Estado donde la justicia es tan escasa, donde literalmente en muchos casos, si la impunidad llega al 99%, es porque literalmente no tenemos justicia? ¿Cómo hacer en esas circunstancias para que haya un Estado eficiente sin justicia? Mire, la Fiscalía tiene 3 billones de pesos de presupuesto. Es el responsable de perseguir el delito. Y el fiscal se dedica a hacer política en contra del proceso de paz. Me refiero al fiscal actual. Claro, en vez pero de dedicarse, pero un momentico, permítame que ahí sí lo interrumpa. En vez de dedicarse a hacer justicia en los términos que la Constitución y la ley le ha dado responsabilidad. Porque no tiene el fiscal general quien lo controle, quien lo investigue. Sí, sí tiene solo... No, pero ¿quién lo investiga? Bueno, si no estoy mal, la Corte Suprema de Justicia. No, la Comisión de Acusación. No es cierto, o la Comisión de Acusación. Bueno, y esa comisión es de absolución, entonces... Volvemos a lo mismo. Sí. Es decir, las instituciones no marchan porque la gente que las encarna no marchan. Ese es el problema, ¿no es cierto? Voy a decir quizás una barbaridad. Funciona mejor un país con instituciones menos buenas a condición de que el personal que las encarna sea excelente. Pero cuando tenemos un personal que llega allí a dedo por recomendación política, me refiero a la estructura administrativa. Sí, la que ya había tratado. ¿No es cierto? Señor. Pues eso no puede funcionar porque no hay profesionalización en el sector público. Sí, pero es que lo mismo que pasa con el fiscal pasa con los magistrados de las Cortes, pasa con el Consejo de Estado, pasa con la Corte Constitucional. Hay un tema que no se menciona y que quisiera aprovechar para mencionar. Sí, señor. Es el de que no se aplica la Constitución. Por ejemplo, dice la Constitución que en los procesos se dará prelación al derecho sustancial sobre el derecho procesal. Y uno constata que hasta la Corte Constitucional se ha contagiado de procesalismo. Y si usted presenta una demanda de constitucionalidad, la Corte, que fue creada, entre otras cosas, a propuesta mía, y que fue una brillante idea, pero que está desbordando o que ha desbordado desde hace mucho rato su marco en el que debe actuar. No estoy de acuerdo con esa apreciación. Por el contrario, lo que me parece es que en nombre del formalismo se ha quedado corta y entonces demandan ciudadanos en uso de un derecho constitucional fundamental a la participación política consagrado en el artículo 40 de la Constitución, normas
que deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico, y entonces la Corte Constitucional, que hace como 7 u 8 años se inventó una serie de requisitos formales, deja al interior del ordenamiento jurídico normas que van en contra de la administración de justicia, porque son normas consagradas al formalismo. Y entonces lo que tenemos en Colombia, que poco se analiza, es que a despecho de la Constitución y en contra de sus normas, los jueces siguen apegados al formalismo, y eso incluye todos los estamentos de la administración de justicia, incluida las altas cortes. Entonces, ¿usted está de acuerdo con los desbordamientos que ha hecho la Corte Constitucional de la propia Constitución cuando la ha desconocido? No ha habido desbordamientos de la Corte Constitucional, pero sí se ha quedado corta, porque ha permitido que, por falta de esa técnica jurídica que ella exige en las demandas de inconstitucionalidad, sobrevivan en el ordenamiento jurídico normas que contrarían la Constitución. No es que la Corte haya tenido desbordamientos, es que lo que ha tenido son encogimientos. Por ejemplo, le pongo un caso. Cuando en el año 2015 se suprimía la comisión de acusación en la Cámara y se creaba una comisión de aforados, la Corte Constitucional acabó con esa comisión de aforados, que era un gran paso, con la tesis exagerada de la sustitución de la Constitución. Ahí hay un evidente desbordamiento de sus funciones. En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque lo de conservar los elementos estructurales, esenciales de la Constitución, está previsto en la misma Constitución. Por favor, si uno se lee con cuidado, eso sí, el artículo 241 de la Constitución. Sí, el del control de la Corte, control constitucional. Ahí está previsto lo que la Corte hace. Como te digo, la Corte no comete desbordamiento, ha cometido encogimientos porque tolera que normas inconstitucionales sobrevivan argumentando. Todo lo contrario. Argumentando, por ejemplo, que la acusación no es clara. Mire, todo lo contrario, mire. Mire, que la acusación que hace el demandante no es clara. Tú sabes. No, pero no, es que te estoy llevando a casos concretos. No, es decir, tú sabes que una norma puede ser clara para una persona y oscura para otra. Un texto, jurídico o no, puede ser claro para una persona y puede ser oscuro para otra. Si le toca a un magistrado y le parece de que la demanda es oscura o que no es específica, entonces la especificidad, eso también es un concepto subjetivo. Lo que digo es que la Corte no se desborda. La Corte, por el contrario, ha debido sacar del ordenamiento jurídico muchas normas, y con base en ese formalismo, que no lo tuvo desde el principio, que un magistrado cuyo nombre no quiero mencionar porque es amigo mío, hizo esa ponencia y se la aprobaron, y tenemos formalismo incluso en la Corte Constitucional. No hablemos de la Corte Suprema de Justicia con la proposición jurídica completa en materia de casación. Mire, si no lo convenció ese caso, le voy a poner otro. Yo, que he sido partidario integral, claro, con reservas en muchos campos, porque cuando se hace
un acuerdo político se tiene que ceder de lado y lado. Repito, yo que he sido partidario del acuerdo de paz que se firmó con las FARC en el gobierno anterior, no pude compartir nunca la posición de la Corte de haber declarado constitucional el acto legislativo sobre implementación de los acuerdos, diciendo que la refrendación popular que exigía el acto legislativo estuvo bien que la hubiera hecho el Congreso. El Congreso representa al pueblo, pero no es el pueblo. Eso y mucho más. Dímelo después de otra pausa. Ya regresamos. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Me encuentro con Jesús Pérez, es constituyente, y el tema está bien importante, lástima que se nos va a acabar el tiempo. Como no le gustó el ejemplo anterior, yo le había puesto antes de la pausa otro ejemplo. La Corte Constitucional desborda sus atribuciones y lo hace con toda frecuencia. Y le puse otro ejemplo. Cuando la Corte Constitucional declaró constitucional el acto legislativo a través del cual se ordenaba el artículo 5, me acuerdo muy bien, a través del cual se ordenaba que la refrendación de los acuerdos debía hacerse popularmente. Como no se hizo popularmente, esa refrendación la hizo el Congreso. El Congreso representa la voluntad popular, pero no es el pueblo. Luego, la Corte ha debido en derecho declarar inconstitucional esa decisión. Yo comparto esa opinión, pero el que no esté de acuerdo con la Corte Constitucional no me lleva a decir que desbordó sus funciones. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pero le voy a decir algo. ¿Pero qué pasó? Pero le voy a decir algo. Sí. Yo demandé eso. Aquí tiene el demandante. Ya me acuerdo que así fue, sí, señor. Y entonces, de manera de que conozco bien el tema. Ok. ¿Qué pasó? La Corte Constitucional no encontró que mis argumentos fueran los mejores y en mi opinión... Usted tenía razón, yo leí esa demanda suya, en mi opinión, deplorable sentencia estableció todo eso. Yo recuerdo que la Entonces, magistrada... con su venia, ¿me está dando la razón? No, porque es que usted parte de la base de que la Corte se excedió. Sí. La Corte falló según su leal saber y entender. Y en contra del derecho. Y que no me haya... En contra de la Constitución. Y el que no me haya dado la razón a mí no significa que haya desbordado sus funciones. Lo que le digo adicionalmente lo siguiente. Sí, señor. Una de las consideraciones de la Corte es que el acuerdo que se llevó al plebiscito no fue el mismo acuerdo de La Habana, porque se había incorporado una cantidad de adiciones de temas sí, que habían sido propuestos por quienes habían ganado el no. A mí no me convencen los argumentos de la Corte, pero el que a mí no me convenzan no me autoriza para pero la decir... Corte desconoció ahí un acto legislativo. La Corte falló en derecho como ella lo entendía. No falló a favor mío, pero cuando la Corte no falla a favor mío o a favor tuyo, no es que se está excediendo. Claro que se ha excedido, pero muchas veces. No es que se está excediendo, porque entonces al que hay que nombrar y solo a una persona es a ti, para que digas qué es lo que es constitucional o inconstitucional. Mire, la Corte ha estado de manera general integrada por verdaderos juristas. Hoy día también lo está. Yo acabo de demandar unas cosas de la reforma tributaria. Aceptaron la demanda en unos aspectos y no la aceptaron en otros. Por ejemplo, la aceptaron en lo que para mí es esencial,
el impuesto sobre el patrimonio, lo cual te concierne, y el impuesto sobre los dividendos, que también te concierne. Muy bien, en otra oportunidad lo invito para que toquemos ese tema, pero mire, le propongo, y ojalá que no esté de acuerdo conmigo, pero sé que me va a dar las razones, un hecho que haría que hubiera un Estado más eficiente es que las instituciones y los funcionarios públicos cumplieran la Constitución. Y la ley. Y la ley, por supuesto. ¿Cómo hacer para que la cumplan? Haciendo lo que en este programa hemos dicho, poniéndole juez real a esos señores y despolitizando la justicia, porque de otra manera, usted que es un gran diplomático no me ha dado la razón, pero usted sabe en el fondo que la tiene, porque la honorable Corte Constitucional lo que ha hecho es hacer con la Constitución lo que le ha dado la gana. Así de claro es. No comparto ese punto de vista, pero sí tienes razón en algo. Sí, señor. El origen de la Corte Constitucional hay que cambiarlo. Eso de que el presidente de la República postule a la tercera parte y de que todos sean elegidos por razones políticas, por el Senado, porque uno no le puede pedir a los políticos que no hagan política. Eso coarta la libertad de acción de la Corte. Y en mi modesta opinión, la sentencia que tú criticas y que yo no comparto, tiene origen en la manera como llegaron algunos magistrados a la Corte Constitucional. Esa fue una decisión política, en mi opinión, y que si me hubieran dado la razón no hubiera habido plebiscito. Y si no hubiera habido plebiscito hubiéramos ganado mucho tiempo y la paz no hubiera perdido la legitimidad que perdió por cuenta de haberse perdido ese plebiscito. Como se nos acaba el tiempo, quiero hacerle otra consideración del grado de formación política de la gente, pero que sea corta. Del grado de participación política de la gente, va a depender en buen grado también la eficiencia del Estado. Se nos acaba el tiempo, pero sería muy bueno que la gente participara más, pero no veo una relación directa entre una cosa y otra. En los Estados Unidos la participación es de alrededor del 50% y tienen un Estado muy eficiente. Entonces quiero decir con eso que el que vaya más gente a votar o menos gente a votar no impacta la eficiencia del Estado. No solamente a votar, sino a ejercer un control permanente. Eso sí, pero a través de organizaciones de control, eso sería muy importante, que la sociedad fuera más participativa en materia de control y que estableciéramos el control de resultados. Déjeme finalmente decirle modestamente al presidente Iván Duque: presidente, hay unos cargos que son políticos, adminístrelos políticamente. Pase a la historia como el presidente que hizo la profesionalización de la administración pública a través de concursos públicos para que la gente ingrese por mérito a la función pública. Tome la meritocracia como bandera, de manera como lo requiere este país, para que haya más justicia, más igualdad de oportunidades, menos corrupción y mejor administración. Qué bueno que haya vuelto a Mesa de Opinión.
Mil gracias, Ricaurte. A ustedes, como siempre, muchas gracias por habernos permitido estar en sus hogares estas noches y ojalá las que vienen. Feliz noche, que descansen.